Pues no hacía tiempo yo que nos traía algo de esta gente. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos. Os vengo a traer un vídeo muy pero que muy épico después de la Apex. Os vengo a traer una de las mejores preciosidades que me dejé en casa, porque la verdad es que hoy tenemos ante todos vosotros uno de los cacharritos MTL de calada restringida que más me ha enamorado, y su versión XL, podríamos decir. Ante todo, si no sabéis aún de la marca de la que estamos hablando de Stingray. De hecho, por eso llevo su camiseta. La verdad es que aquellos que no conozcáis a la gente de Stingray os estáis perdiendo una de las mejores marcas frente a sabor y flavor chasing que tenemos en el vapeo. Si son ya conocidos esta gente es porque sacan unos cacharros muy pero que muy peculiares. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el Aromameister Titan RDTA, uno de los cacharros más grandes que podéis ver en el mundo del vapeo. Pero también tenemos cacharritos como el que os voy a enseñar hoy, la versión Lite del Aromameister Lite, el cual, si os soy sincero, para mí me ha enamorado. También voy a aprovecharos para enseñar la versión grande, la versión XL, podríamos decir, que sería la del Glaz RTA. Ya sabéis, la serie de Glaz, la cual ya hemos visto en el canal como el Glaz RDSA y el Glaz RDTA. Pues hoy toca la llegada del Glaz RTA. Ante todo, en el modo macro también os voy a enseñar una pequeña cosita muy interesante, que es una nueva campana y un nuevo deck que han sacado para el versión RDSA. Muy pero que muy guapo. En el modo macro os lo enseño. Y nada, quiero deciros de que va a haber un pequeño sorteo en este vídeo, así que estaos atentos a todo el vídeo porque no os voy a decir cuándo, voy a decir las características y los requisitos para el sorteo, pero sé que os va a molar porque el cacharrito a mí me encantó. Así que dentro modo macro. Bueno, señoras y señores, comencemos con el modo macro de este Aromameister Lite RTA, que será la versión pequeñita. Después os enseñaré su versión grande, que será la Glaz RTA, que ahí como veis está marcado en la caja que es la versión 1, y después tendremos también un poco la versión 2 para que podamos ver las diferencias. Pero comencemos desde el principio. Aromameister Lite RTA, cajita que podemos abrir desde la parte de abajo porque viene imantada. En la parte trasera tenemos un código de Scratch and Check para saber que el artículo es legit, y bueno, aquí en la parte trasera nos indica un poquito que es un atomizador para calada DL y MTL, porque su entrada de aire es bastante restringida. En este caso tenemos la versión de Black y vamos a proceder a su apertura. En el interior, como ya sabéis, luego os enseño el atomizador, tendríamos un Pyrex Ready TPD de 2 mililitros y luego tendríamos uno abombado que nos lleva el atomizador hasta 3,5 mililitros. Tenemos aquí un Drip Tip, que su entrada de aire es algo más grande pero la salida es algo más restringida para aquellos amantes. Y visto el packaging de la versión mini o Lite, nos vamos al packaging de la versión grande, la Glaz RTA. Esta serie de Glaz que la gente de Stingray ha tenido tanto éxito. En este caso, como estáis viendo en la caja, tengo la versión 1 y la versión 2, que la verdad es que la tenía ahí guardadita para enseñarosla también en el canal. La única diferencia, luego la veréis cuando veamos el producto, es a la hora del atomizador, que le han extraído una parte. No obstante, existen adaptadores para poder combinar el atomizador de la versión 1 con como si fuera el de la versión número 2. Enseñándoos uno de los empaquetamientos, os enseño los dos, porque son los dos iguales. De hecho, en la parte trasera tenemos un código de Scratch and Check para saber que el artículo es legit, y si procedemos a su apertura nos encontramos dos Pyrex muy gorditos, y en la parte interior pues en este caso tenemos un protector muy grandote para que esos Pyrex no se rompan. Tenemos aquí tóricas y tornillería de repuesto, llave Allen, pegatina y manual de instrucciones. Esto ya es mítico en los empaquetamientos de la gente de Stingray. Y habiendo visto los Pyrex de la versión número 2, algo que sí que os quiero enseñar son los Pyrex de la versión número 1. Como veis, tiene una forma diferente, ya que la versión número 1, ahora la veremos, tiene una especie de adaptador extra. El primero de ellos va a ser el Lite RTA. Como podéis ver, es chiquitito como el solo, la verdad. De hecho, lo quiero comparar con el mítico palo coil, o el palo que utilizamos para poder poner bien correctas las resistencias, y es como más o menos lo de las marquitas, un poco más alto. Como veis, tiene un drip bastante interesante, aunque tenemos el otro que es algo más restringido, que se nos adapta a los labios de la boca debido a su forma curva. Tenemos una regulación de aire bastante interesante, que está bastante durita y a mí me gusta bastante porque no es muy floja. Como veis, encontramos una especie de flechitas, no sé si llegaréis a verlo en la cámara, que contrastan con el atomizador, donde nos indica dónde están las entradas de aire, por si acaso las hemos cerrado al completo y no las volvemos a encontrar, para saber dónde están ambas entradas de aire. En la base podemos ver que ha sido diseñado por BJ Sheet y encontramos el pin que, bueno, pues siempre los cacharitos de Stingray, lo tengo que decir, pues que no me gusta mucho. A la hora de abrirlo simplemente agarraremos el Pyrex, agarraremos la base y nos pondremos a dar vueltas como locos hasta que saquemos esta parte de abajo y podemos tirar de aquí abajo, que saldrá la base. Esto sirve para poder montar nuestras resistencias. No obstante, si lo que queréis es cambiar las piezas o queréis abrirlo por completo, pues seguís dándole vueltas hasta que notéis que la parte de arriba se os va girando
y se irá el Pirex con la parte de arriba y aquí pues podéis intercambiar todo lo que os dé la gana. Quiero que os fijéis en algo antes de montar las resistencias de nuevo, ya que se las he quitado para este modo macro, y es que como veis la base tiene una zona plana y digamos la barriguita tiene otra zona plana. Esas zonas planas tienen que encajar, si no encajan el atomizador no os va a cerrar nunca. Como veis, esto no son las burradas que os traigo al canal y que vamos a ver a continuación con el Glaz RTA, pero aquí un atomizador cuanto menos chiquitito, ¿vale? Aquí meter un 2 milímetros, 1,5 milímetros, cuanto más pequeñito pues os va a quedar mucho mejor RTA. Peinar bien el algodón y que toque esa zona que va a ser donde va a estar en contacto con el líquido. Y pues aquí están, Glaz RTA versión número 1, que es donde tengo el líquido puesto y el protector, y la versión número 2. Os voy a enseñar estéticamente en qué se diferencian y vamos a ver un poquito la versión número 2, para no tener que vaciar y desmontar todo el deck de la versión número 1. Como veis, únicamente frente a tamaño son idénticos. En la parte inferior, como podéis ver, están diseñados ambos por BJC, al igual que en la versión Lite de este RTA. Y para poder ver su única diferencia, nos tendremos que fijar en las partes metálicas del atomizador. Como veis, la versión número 1, que está en la base de color verde, tenemos unas protecciones metálicas más grandes que en la versión número 2. Y es que esa pieza puede ser intercambiada, por lo tanto podéis comprar en la página web de Stincrave la pequeña y comprar lógicamente el Pirex grande, porque si no el Pirex tampoco os va a dar de tamaño. Con esta piecita pequeña de aquí viene incluida ese metal que va por la parte de fuera, metal que en la versión número 1 no tenemos incluida. Esto lo que hace es darle pues ese tipo de sujeción a la parte de arriba y la parte inferior, y esas serían un poco las diferencias entre la versión número 1 y la versión número 2. De todas formas, como os he dicho, el que os voy a abrir es la versión número 2. Lo primero que tenéis que saber es que para recargarlo tendremos que buscar en la parte superior esta especie de muesquita, la cual si pulsamos o empujamos podremos rellenar por ahí el líquido, pero primero tendríamos que montar nuestro atomizador, por lo tanto pues vamos a proceder a abrirlo. La base tiene una forma roscada para poder darle vueltas, y una vez habiéndolo sacado tenemos aquí el maravilloso deck del Glaz RTA. Como veis tenemos tornillería de llave Allen que con la piecita naranja que suele traer la gente de Stincrave se puede desmontar para poder montar nuestro dual coil. Como veis hacia las resistencias la entrada de aire es por parte inferior. De hecho esto es la entrada de aire donde estoy metiendo aquí la puntita. Las resistencias irían colocadas de esta forma y el aire le pegaría de la parte inferior y hacia arriba nos saldría todo el vapor. Entrada de aire que está perfilada como ya suele ser común en las entradas de aire de la gente de Stincrave. Un poquito dura para mi gusto, y que si no le has dado mucha cañita os va a costar un poquito controlar. Si nos vamos al resto del atomizador podemos ver cómo tenemos una campana interior de cristal que para sacarla tendremos que desmontar todo el atomizador. Le quitamos la parte superior y aquí estaría incrustada la pequeña campanita que os digo que es especial de este Glaz RTA, que nos da un mejor sabor. Va incrustada con una tórica que podéis ver ahí por el cambio de color. Si queremos ahora quitar esta pequeña tórica, que es la que hace contacto con la parte superior, podemos quitar el Pirex de repuesto que tendremos que adquirir en la página de Stincrave. Cosa que viene también con la pieza metálica que hace de sujeción hacia todo el atomizador. Si queréis comprar esta adaptación en la página web de Stincrave os van a vender toda esta pieza, con un Pirex, con la parte metálica y con todas las tóricas incluidas. Quiero aprovechar también, ya que estamos con la gente de Stincrave, a enseñaros esta campana tan interesante que han sacado para el Glaz RDSA. No sé si os acordáis de este atomizador, que os dejaré la revisión abajo en la descripción. Fue un atomizador que me encantó, un atomizador de cristal, campana enorme que me enamoró. La verdad es que es uno de los atomizadores RDA más grandes que de momento hemos probado en el canal, y de hecho os quiero enseñar cómo la campana, y bueno, esta campana tan interesante que han sacado nueva para el Glaz RDSA está bastante curiosa. Me ha parecido bastante interesante enseñarosla en este vídeo porque es una campanita a la cual podemos regular para que tenga la mítica entrada inferior del Glaz RDSA y nos dé un sabor muy bueno, y también una entrada superior que si juntamos ambas, madre mía, esto se convierte en un cloud chasing de mucho cuidado. Podemos ir jugando con las entradas inferiores y las entradas superiores para ir regulándolo y dejar una configuración perfecta, algo que me ha encantado y por lo que os he querido enseñar esta campana. No podía hacerle tampoco un vídeo únicamente a una campana, por lo tanto os lo dejo aquí porque es del mismo fabricante. Y pues nada, por último os dejo aquí una pequeña previa de la versión Lite, versión 1 y versión número 2 de esta serie de RTAs que la gente de Stincrave hoy nos ha traído al canal. Así que nada, visto el modo macro, vamos a por las conclusiones positivas y negativas de este cacharreto que ya os digo que madre mía cumple nuestras características ya reconocibles por la gente de Stincrave. ¡Let's go! Let's go, bitches!
¿Os ha molado el modo macro? Pues vamos a por ello. Hoy estamos con el Bupo X217, como ya es costumbre, la verdad es que es un cacharrito que a mí me encanta. Estamos concretamente con unas 0.34 ohmios de resistencia. Le iba a haber puesto unas resistencias más grandotas, pero si os digo la verdad, no he encontrado las resistencias que tenía antes puestas, que llegaron a ser unas 0.70 más o menos. Voy a estar mapeando con el modo de voltaje variable, que la verdad es que me encanta muchísimo de este mod, y vamos a por ello. Unas resis muy cañeras. Let's go. Como veis, no se queda falto de cañería, falto de cloud chasing. Y como veis sacamos vaporadas bastante grandes. Su peculiaridad no se queda visualmente, sino que se queda algo más para la persona que está vapeando. Y es que tenemos un cacharrito el cual nos va a repercutir un sabor muy pero que muy bueno. Como veis, vapor bastante densote, y esto me tenéis que creer a mí porque aún no existe la cuarta y la quinta dimensión en el vídeo, pero tiene un sabor increíble. Quizás este atomizador nos daría también muchísimo juego de cara a cerrarle un poquito la entrada de aire, que se la podríamos cerrar a una segunda línea más pequeñita que viene ya en la regulación de aire, que en el modo macro lo habéis visto, y que nos daría este rendimiento. Como veis, un rendimiento mucho mayor, sube bastante más el sabor. La verdad es que esta entrada de aire es muy pero que muy positiva. Y entre las cosas positivas podríamos destacar, por ejemplo, el tema del drip, que la verdad es que este drip tip me encanta muchísimo para atomizadores, por ejemplo, MTL. Como veis, la verdad es que la acción de MTL, mod, pechito y después por la boquita nos va muy bien. Y también podemos hacer las caladas directas. Eso sí, con esta ventilación es un poco más complicada. Vamos a abrirla y le damos. Bastante cañero. Quizás a la hora de montar su setup podríamos decir que es un setup muy sencillito, que tiene una entrada de aire lateral inclinada un poquito por la parte de abajo, que la verdad es que hacen que este atomizador pues cumpla las características de la gente de StingRafe, es decir, que el sabor sea de lo mejor. Pero no todo es de color de rosa. Bueno, el Liquid sí, que en este caso tengo el breakfast de la gente de Lake Babe. Un bollito de chocolate muy pero que muy rico, que viene muy bien para esas merendolas que bueno, pues nos apetece ahí estar en casita. Vemos un cacharrito muy cañero, quizás demasiado, para ser un MTL la verdad es que yo que estoy acostumbrado a cacharritos que son muy bestias, pues no me parece demasiado excesivo, pero quizás aquellos que os molen los atomizadores en los cuales, bueno, pues la vapeada no es lo esencial, sino que el sabor que nos repercute es más primordial, pues quizás este cacharrito os parezca un poco muy excesivo. También os digo, con las 0.6 que tenía antes puestas, la cantidad de vapor no era tan inmensa, disminuía un poco más y el sabor que nos repercutía era mucho más positivo. Quizás otro de sus pequeños fallos puede ser el tamaño, porque puede haber personas que no estén acostumbradas a tener este tipo de atomizadores tan pequeñitos, y el deck en el que podemos colocar la resistencia, que os lo habré enseñado en el modo macro, son decks que, bueno, pues son bastante óptimos para resistencia 2,5, muy idóneos para las resistencias de 2 milímetros de diámetro, 1,5 os podría venir muy chulo, y resistencias que, bueno, pues sean de un ohmiaje algo alto, la verdad. Yo aquí no le metería, por ejemplo, unas 0,10. Como mayor cosita negativa, yo creo que le encontraría eso, quizás el tamaño para algunas personas, y para aquellos amantes del MTL, que quizás es un tanto bestia. Frente a si chupa o no chupa, os puedo decir que para esta parte de la revisión la había recargado entero y la verdad es que el líquido os va a aguantar bastante. Más o menos cada depósito a mí me suele aguantar, para que os hagáis a la idea, al día más o menos gasto unos 3 depósitos, dándole mucha caña, eso es verdad. Y de la versión Lite pasamos a la grandecite. Como ya os habré dicho seguramente, voy a hacer un sorteo con la gente de StingRafe. Y en este caso, en el modo macro, os lo he dicho, voy a estar utilizando la versión 1, que es a la que más caña le he pegado, pero voy a hacer un sorteo de la versión número 2 del Glad RTA de la gente de StingRafe. Tengo otro vídeo pendiente con la gente de StingRafe que está ya en la baldita de revisiones, así que si veo que apoyáis muchísimo este vídeo, os traeré también otro pequeño sorteo de este Lite RTA que seguramente a muchos de vosotros os mole. Para poder participar es simple y sencillo, tendréis que seguir a la gente de StingRafe, que os dejaré abajo su Instagram, tenéis que seguirme a mí también en Instagram, lógicamente estar suscritos al canal y dejar un pequeño like y un comentario aquí abajo en el apartado de comentarios. Sed originales, no me seáis ratas y no me pondréis ahí un participo.
El ganador lo elegirá la gente de Stingray seguramente a finales de agosto, porque acordé con ellos que sería justo a finales de verano. Así que nada, para que empecéis septiembre con un cacharrito muy interesante, tenéis aquí un vídeo muy pero que muy curioso. Habiendo dicho esto, vamos con el Glad RTA. Let's go. Le tengo puestas unas 0,12 ohmios de resistencias, como siempre, 3,5 voltios. Vamos a por ello. Vaya pepino. Quiero enseñaros que entre calada y calada estoy esperando, ¿vale? Para que entendáis ahora las cositas que os voy a decir. Madre mía, menuda bestia. Como cositas positivas os puedo decir que cumple las características de la gente de Stingray, pues es decir, que tiene un muy buen sabor, que la verdad es que tiene una pasada, es de uno de los RTAs que yo os podría decir que está en mi top 10. Le llevo probando muchísimo tiempo hasta que me han llegado a enviar hasta la versión número 2 y bueno, pues he aprovechado para traeros las dos en el canal. La versión 1 sí que es verdad que es complicada de verla en España. Sé que algunas personas están creando pequeños adaptadores de 3D para poder incluir en el depósito y que la TPD no les toque un poquito las narices en tienda. Pero estos cacharritos los podéis comprar en China y en Estados Unidos. Sí que es verdad que a la hora de llegar a España igual os lo retienen en aduanas, pero bueno, pues hay tiendas que disponen de unidades muy contadas de este tipo de artículos. Como tal, el atomizador es una bestia tanto en sabor, como os he dicho, como en una cantidad de vapor bastante inmensa la que podéis sacar. Esta cantidad de vapor se ve un poco limitada al tema del setup que le pongáis. Recordad que tenéis que peinar muy pero que muy bien los algodones y que según qué campana le pongáis tendréis una estructura y una entrada de líquido y de aire hacia el atomizador. En este caso, como os he enseñado, tenemos una campana interna muy pero que muy peculiar, que es una campana que es la que le da ese toque muy pero que muy interesante de sabor al atomizador. En la versión número 2, como podéis ver, lo único que cambia es esa estructura metálica, que como podéis ver en la página web de la gente de Stingray, la podéis adquirir sin problema para poder upgradear de la versión 1 a la versión 2 sin problemas. Pero como siempre, no todo es color de rosas. El atomizador es una bestia y por tanto tiene un depósito que es muy bestia. Por lo tanto, la primera de sus contras es que debido a la TPD es complicado ver este tipo de atomizadores en Europa. Pero bueno, hay alguna que otra tienda que sí que lo trae de Strange, así que intentar buscarlo en vuestra tienda de confianza. El segundo contra de que este cacharro sea tan cañero es la bestialidad de vapor que sacamos, y aquellos que no estéis acostumbrados a este tipo de bestialidades, pues os parece que es muy excesivo. Para mí la verdad es que el equilibrio entre sabor y cantidad de vapor está muy upgradeado de sabor, y de vapor también está bastante bien. La nueva estructura que le han metido le ha dado mucho más depósito, por lo tanto es mucho más complicado verlo en la TPD, pero la verdad es que el hecho de que tengas ese extra de depósito hace que con un atomizador entero puedas aguantar todo el día sin tener que recargar. Estábamos en las cosas negativas, ¿cierto? Y os tengo que decir de que el setup no es la mejor maravilla que podamos encontrar. Sí que es verdad que es poner las resistencias, apretar y listo, pero tenéis que tener cuidado porque las resistencias tienen que no tocar con la campana de cristal ni con la campana metálica que tendríamos en su interior. Cosa que tendréis que tener cuidado porque se dejan en la parte baja las resistencias, de ahí que sea un RTA. Entonces, montar en este setup un dual coil es complicado. Un single coil es muy sencillo, pero este atomizador se explota muchísimo con ese dual. Por lo tanto, os recomiendo de que, bueno, pues le hagáis un par de setups, guardéis bastante algodoncito porque os va a costar un poquito pillarle el truco a este atomizador. Y como tal, el contra que más me ha chocado y por lo que os he querido enseñar en el vídeo es que con este tipo de atomizadores hay que tener mucho cuidado porque los churrascos están a la vuelta de la esquina. Y de hecho, puedes estar vapeando que te va a dar un muy pero que muy buen sabor, pero como ahora no le dejes que drene y que el líquido pase correctamente, el churrascazo lo tienes asegurado. Mi consejo es que pongáis el protector en la parte superior y que veáis ahí abajo el líquido. Cuando está drenando, las pompitas suben hacia arriba y las podéis ver con vuestros propios ojos. Entonces podéis sacar unas evaporadas enormes, le dejáis que esto drene correctamente, veis las pompitas subir y una vez vistas, vapea al canto. Y yo por aquí me voy a ir despidiendo. Dicho está todo el tema del sorteo, así que nada, espero que participéis, espero que os haya molado muchísimo esta pequeña revisión de la gente de Stingray, que hacía ya muchísimo tiempo que no estaría al canal. Y nos vemos en la próxima, chao, chao, pisa lo y recordad, si os tocáis tocaros contra la pared, que el es muy complicado. Un saludo y ¡agur!